Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa, El Mensajero de Dios. Es un placer el poder saludarles a través de este importante medio de comunicación que nos permite transmitir la bendita palabra del eterno Dios. Esperemos que se encuentren de lo mejor, bien bendecidos por el eterno Dios. Y pues precisamente hablando de bendiciones, hoy traemos un tema para todos y cada uno de ustedes que habla precisamente acerca de la bendición de Dios. Pues mucho se ha hablado acerca de la bendición del eterno Dios. Sí, hay muchas predicaciones, muchas enseñanzas, pero gloria al Señor que nos sigue hablando. Estoy muy contento y agradecido con Dios que sigue hablando a nuestras vidas, que sigue moviéndose a misericordia para que nosotros también podamos compartir el tema que Él, verdad, desea dar a su pueblo. En este caso, bueno, pues Dios nos ha dado la bendición de seguir ministrando su palabra, de seguir trabajando en su viña. Soy un hombre muy bendecido en todas las áreas de mi vida. Pues bueno, ustedes han de saber, ¿verdad? Quienes siguen este programa, estas transmisiones, ¿verdad? A través de este importante canal de noticias que es Notimex PR, es noticia, donde les reitero que la palabra de Dios no deja de ser noticia. Ustedes sabrán, ¿sí? Me han visto en otras ocasiones, han visto mi semblante, mi rostro, mi cuerpo, cómo me encontraba devastado, cuando no podía caminar, ¿sí? Ya posteriormente prepararé por instrucciones del eterno Dios, ¿verdad? Lo que Él me ha dicho, que tengo que compartir mi testimonio. Y bueno, pues también lo compartiré a través de este medio, lo vamos a documentar, lo vamos a preparar para que ustedes vean la grandeza de Dios, ¿sí? Que el Dios Todopoderoso se sigue moviendo a misericordia y sigue haciendo milagros, ¿sí? Hasta este día, pues Dios se manifiesta con poder y gloria, ¿sí? A Él le gusta precisamente mostrar su poder, su grande poder sobrenatural, ese poder que va más allá del entendimiento, del razonamiento humano. Muchas veces, ¿verdad?, no deja de asombrarnos porque sabemos que el poder de Dios es infinito y llegamos a pensar, pero ¿cómo es posible que acontezca esto, ¿verdad? ¿De qué manera? Sí, si lo vimos bien devastado al varón, acabado, sí, su salud completamente deteriorada, y quiero decirles que pues fui desahuciado incluso por la ciencia médica, pero Dios en su inmensa misericordia, sí, me da esta bendita oportunidad, alabado sea el Señor, de vivir, sí, de respirar, de tener salud, y sobre todo algo que le agradezco es que me dé la oportunidad de servirle en su viña. Para mí es un alto honor poder servir al Dios vivo, al Dios todopoderoso, ¿sí? Que está día a día con nosotros, que su presencia no se aparta, ¿verdad?, de su pueblo y nos sigue bendiciendo. Entonces el día de hoy precisamente lo que voy a compartir en este momento, ¿verdad?, les decía, es el tema acerca de la bendición de Dios, ¿sí? La bendición de Dios. Y para eso, pues, quiero ir primeramente al libro de los Proverbios, alabado sea Cristo. Y en el libro de los Proverbios, quiero citar el Proverbio 10, en el versículo 22, ¿sí? El versículo 22 dice de la siguiente manera: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, ¿sí? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es bien claro lo que dice la Sagrada Escritura, que cuando Dios nos bendice, ¿sí?, no es para tribularnos,
no es para entristecernos, no es para angustiarnos, ¿sí? No es para poner carga sobre nosotros. Lamentablemente se ha tergiversado mucho hoy en día, ¿sí?, lo que es la bendición del eterno Dios. Sí, recuerden que les estaba comentando precisamente que mucho se ha hablado acerca de la bendición del eterno Dios. ¿Y qué es lo que se ha hablado? ¿Sí? En estos últimos tiempos se ha realmente tergiversado la palabra de Dios, la han torcido, la han adulterado, la han prostituido. ¿Por qué digo prostituido? Porque en estos tiempos la han vendido incluso al mejor postor. Esto quiere decir que muchas veces le dan al pueblo o a los pueblos lo que ellos quieren escuchar, algo que suene bonito, que les apapache el pecadazo, que se sientan cómodos, que estén muy bien, y evitan predicarles la verdad, lo que Jesucristo vino, ¿verdad?, a enseñarnos, que tenemos que hablar verdad porque Él es verdad. Entonces, hoy en día han incluso condicionado las bendiciones del Dios Todopoderoso. Hay personas que se dicen ser ministros de Dios, ministros del Evangelio de Jesucristo, y comienzan a condicionar la bendición de Jehová, ¿sí? De que, bueno, si quieres que Dios te bendiga, tú tienes que darle. Y comienza esa famosa predicación de la prosperidad, que lo único que hace es alimentarle al ser humano su ambición desmedida, su avaricia. Y recordamos que la avaricia, dice la Escritura, que es pecado como de idolatría. El que es avaro está cometiendo pecado de idolatría, y eso es tremendo porque Dios está en contra de todo eso y nos lo enseña precisamente en su Sagrada Escritura. Hay quienes comentan que para que Dios pueda bendecir, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, que primero hay que darle, ¿sí? Y eso es, ¿verdad?, algo que están realmente haciendo una venta de la palabra, la están prostituyendo, ¿sí? Oye, sabes que si tú quieres algo, ¿verdad?, pues dale a Dios, ¿sí? Como si Dios se pudiera corromper, como si Dios estuviera vendiendo las bendiciones, como si Dios fuera algo que se pudiera corromper, un ser corrupto. Sabemos que Dios es espíritu y por lo tanto es incorruptible. Entonces, cuando alguien dice, oye, siembra, pacta con Dios, dale las escrituras de tu casa, las escrituras no sé, de tu casa de descanso, dale la factura de tu auto y tráele esto, y ni modo que Dios diga, ay, mira, qué bonito, mira, mi hijo me regaló una casa, ahora yo también le voy a bendecir. No, Dios es incorruptible, no podemos sobornarlo. Entonces, cuando alguien a lo mejor no tiene, porque hay predicadores abusivos que se ensañan con aquellos que no tienen y tratan de sacarle lo que sea, ¿verdad?, hasta lo más pequeño. Entonces, a veces la persona lo que hace es despojarse de sus pocos bienes que tiene y dice, bueno, al final de cuentas es para Dios porque es lo que le han enseñado, le han dado un mensaje torcido. Y como no ha tenido una enseñanza adecuada, correcta, entonces ha caído en la mentira, en el engaño, y lo que hace es dar lo poquito esperando que Dios le dé más, porque le han enseñado que para poder recibir de parte de Dios tiene que primero dar. Yo recuerdo hace mucho tiempo, hace algunos años, me decía un pastor, dice, oye, es que tú no puedes tener al pueblo de Dios, a la iglesia maldecida, tienes que pedirle diezmos, tienes que pedirle ofrenda, ¿sí? Qué tremendo cuando alguien solamente pone su pensamiento en el dinero, en lo económico, en lo material. Sí, le digo, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a decir una cosa, eso sucede porque yo le decía, mira, yo nunca en la congregación que Dios me permite pastorear, nunca he dado una prédica para pedir diezmos, ¿sí? No. Sí les doy la enseñanza porque es necesario preparar al pueblo de Dios, enseñarle acerca de todos los temas, y esa enseñanza se las doy también en el discipulado o cuando alguien, ¿verdad?, será preparado para el bautismo.
Sí, pero que yo esté desde el púlpito pidiendo dinero, no acostumbro a hacerlo, ¿sí? Y tampoco Dios nos condiciona, porque Dios es amor y Dios nos da, incluso sabemos que por la gracia de Cristo nos da sin merecerlo. Bendito sea el Señor. Oh Señor, mi alma te alaba, bendecimos tu santo nombre, porque no miras realmente la perversidad que hay, ¿verdad? Siempre nos bendice, nos llama al arrepentimiento desde luego, pero Él nos dice, ¿sabes qué? Yo te doy, pero primero tú dame, entrégame tu coche, entrégame tu casa, entrégame tu yate, entrégame esto, entrégame lo otro, entrégame tu terrenito que acabas de comprar, que con esfuerzo te hiciste de él. Él no lo hace. ¿Sí? Él no lo hace porque a lo mejor alguien se está esforzando para formar un patrimonio para su familia, para su esposa, para sus hijos, ¿sí? O si es madre soltera, para sus hijos, o alguien, ¿verdad? Tal vez algún hijo que quiera honrar a sus padres. Bueno, es que hemos estado rentando, ahora yo que estoy trabajando, que me dieron estudios, pues yo quiero bendecir a mis padres, quiero comprar un terrenito, quiero construir una casita, ¿sí? O una casa grande, porque sabemos que Dios nos bendice rica y abundantemente, y que venga un ladrón y que diga, ¿sabes qué? Ese terreno tú se lo tienes que dar a Dios, para que Dios te dé más. Ya te dio ese terreno, ahora tú solo tienes que dar a Dios. Oye, ese terreno está bueno para construir una iglesia. Y como el hermano es engañado y porque muchas veces no son instruidos en la palabra, lo dan, ¿sí? Y se pone triste porque pues se lo da, igual se lo da con amor, pero hay una tristeza, hay un dejo de tristeza en su corazón porque se le está yendo de las manos lo que quería darle a su familia. Pero vemos la escritura que nos dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. Si Dios me bendice, me va a enriquecer, y no hablo del enriquecimiento material, económico, como mucha gente lo ha creído o malamente lo ha enseñado, ¿sí? La bendición de Jehová es la que enriquece, ¿sí? Y no añade tristeza. Bendito sea el Eterno, porque Él no quiere ver a su pueblo triste, acongojado, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros somos mal enseñados, o incluso cuando Dios nos quiere dar, desechamos la bendición del Eterno Dios. Muchas veces, aún sin saber, podemos realmente, ¿sí? Desechar la palabra del Eterno Dios, ¿sí? Es lo que en ocasiones sucede por ignorancia, por tener la palabra de Dios en poco, creyendo que pues a lo mejor lo que nos da pues no nos va a servir en este mundo, ¿sí? Y mucha gente se afana más por las cosas de la vida terrenal que por la vida espiritual, que por la vida eterna. Yo quiero compartirles acerca de un varón que minimizó, tomó en poco la bendición que Dios había puesto en él, ¿sí? Y la vendió. Así es como ustedes lo escuchan. Y eso es algo bien importante, porque hoy en día, a lo mejor sin saberlo, por falta de conocimiento, podemos despreciar la bendición del eterno Dios. Por eso es que el Señor me ha guiado por medio de su Espíritu Santo para compartirles esta palabra acerca de la bendición de Jehová. ¿Cuál es la bendición de Jehová? ¿Cuál es la bendición de Dios? ¿Sí? No sin antes, quiero enviar un saludo con mucho afecto, con el amor en Cristo, ¿sí? A todas aquellas almas que están pendientes de estas transmisiones, ¿sí? A todos los seguidores de Notimex, PR es Noticia, Grupo es Noticia, de Jesucristo es Noticia, y todos los canales que se transmiten de manera simultánea. Les envío saludos y bendiciones de lo alto a mi familia en Ciudad Naranjos. Dios les bendiga rica y abundantemente. Mando saludos también a mi hermana en Cristo, a la hermana Almadelia Zaragoza, que hace un momento estuve en contacto con ella, y pues a ella le deseamos, ¿verdad?, las buenas tardes y las bendiciones, porque ella se encuentra fuera de este país por el momento. Y pues bueno, le mandamos saludos y bendiciones de lo alto.
Hermana Almadelia, Dios le siga bendiciendo rica y abundantemente, ¿sí? A todas las personas que nos siguen, a nuestra familia en Poza Rica, a nuestra familia, ¿verdad?, en México, en Tampico, donde quiera que se encuentren, a mis hermanos en Cristo, a mis consiervos, ¿sí?, a todos los miembros de la Alianza de Pastores Ministerios Unidos por el Poder del Espíritu Santo, a la Iglesia Aposento Alto, que vamos a reanudar los servicios ya el día de mañana, por la gracia de Cristo. Dios les bendiga. Así es que, continuando con este tema, les quiero compartir lo que dice el libro del Génesis, precisamente en el capítulo 25. Génesis dice que había una persona que tenía la bendición de ser el primogénito, y resulta que esta persona desechó la bendición de ser primogénito. En aquellos años, en aquellos tiempos, en aquellos lugares, se acostumbraba que el padre bendecía al primogénito, ¿sí? Le daban una bendición especial. Entonces este varón tenía un hermano, ¿sí? Eran dos hermanos, Esaú y Jacob. Y de acuerdo a lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 25, a partir del versículo 29, voy a leer del 29 al 34, dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, que esto significa rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Jacob era el hermano menor. El primogénito era Esaú. Esaú tenía hambre, había llegado de la cacería, cansado y con hambre. Ve que Jacob acababa de preparar un rico guisado, ¿sí?, y le dijo que le diera. Jacob le dijo: véndeme entonces este día tu primogenitura. Sabía Jacob que al tener la primogenitura tenía la bendición del padre. De acuerdo a la Escritura, en el versículo 32 dice: entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Sí? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Sí? ¿Qué fue lo que sucedió? Como lo acabamos de escuchar o acabo de leer, resulta que Esaú venía de una ardua labor de cacería, llegó con hambre, llegó cansado, vio a su hermano que precisamente estaba pues preparando o ya había hecho ese guisado, ¿sí? Un rico potaje, dice, un plato de lentejas que se veía muy suculento, muy sabroso, delicioso. Entonces le dijo este varón, ¿verdad?, que estaba cansado y no tenía a lo mejor ganas, o sea, pues de preparar sus propios alimentos. Se le dijo: oye Jacob, o sea, dame de eso. Y Jacob le dijo: bueno, sí te doy, pero véndeme tu primogenitura en este día. E incluso, como acabamos de leer, hubo un juramento. Y un juramento, pues era algo serio, ¿sí? Había un juramento de por medio donde Esaú le cedía, ¿sí?, su primogenitura y todos sus derechos que conlleva, en este caso, la bendición de haber sido el mayor. Vemos que Esaú le vendió su primogenitura menospreciándola, tomando en poco la bendición, y la vendió por un solo plato de lentejas. Así es. Qué tremendo. Él dijo: bueno, llegará el día en que muera. ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve ser el primogénito? Resulta que
el tiempo pasa y el padre de ellos, ya enfermo, a punto de morir, deseaba bendecir a su hijo mayor, al primogénito, y lo llama. Muchas personas que han leído la Escritura o que hemos leído en la Escritura, vemos cuando Jacob, ¿sí?, toma el lugar de Esaú, y el padre, que ya estaba ciego, que no veía, pues cae en el engaño. Se pudiera pensar que Jacob, al tomar el lugar de Esaú, le robó la bendición, la primogenitura, lo cual no es verdad. Resulta que cuando Jacob está delante de la presencia de su padre, él no le robó nada. Él no le robó la primogenitura ni le robó la bendición, simplemente toma lo que es suyo, ¿sí? Vamos a ver lo que dice precisamente Génesis, pero ahora en el capítulo 27, del versículo 33 al 35, dice la Sagrada Escritura: y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes de que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Resulta que aquí Isaac ya estaba con su hijo primogénito, con Esaú, pero cuando Esaú está delante de su padre, ya él había dado la bendición al hijo menor, a Jacob, ¿sí? Y resulta que por haber tomado su lugar, ¿de qué manera lo hizo? Bueno, la Escritura nos narra que Jacob era lampiño, Esaú era velludo. Entonces la madre aconseja a Jacob que se pusiera pieles en sus brazos, de tal forma que cuando el padre le pide al primogénito que cazara para él y que le preparara un guisado, pues Esaú sale de cacería nuevamente, y en lo que él sale, pues resulta que la madre de ellos y Jacob pues se preparan para ocupar el lugar de Esaú. Entonces a Jacob se le pusieron pieles en los brazos para que el padre, al tocar sus brazos, viera que era velludo, y de tal manera quedó convencido de que era el primogénito Esaú, cuando en verdad era Jacob. Entonces cuando Esaú llega de haber cazado, llega de cacería y prepara los alimentos para su padre y se presenta delante de él para poder recibir la bendición de su padre, resulta que se sorprende el padre. Dice la Escritura que se sorprendió, se estremeció, porque él ya había dado bendición a otra persona. Dice: entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo. En el 32, perdón, dice: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. ¿Sí? Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. En el 33 dice: y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es entonces el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. O sea, era irrevocable la bendición que él estaba dando. Dice: yo le bendije y será bendito. ¿Sí? Ya le había bendecido. Versículo 34 nos dice: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. O sea, gritó, ¿sí?, lleno de amargura, tal vez de tristeza, ¿sí? Él exclamó y le dijo: bendíceme a mí también. Bendíceme, dice. Padre mío, le responde: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. ¿Sí? Obviamente,
que Esaú ya había vendido su primogenitura, pero por lo que vemos, la actitud de Esaú era no respetar la palabra y el juramento que había hecho delante del Dios vivo. Realmente Jacob no le robó nada. Por eso es que Dios permitió que Jacob usurpara su lugar para que pudiera recibir lo que por derecho le correspondía, puesto que Esaú menospreció la bendición, ¿sí?, del Dios Todopoderoso a través de su padre. Y muchas veces nosotros podemos tomar en poco la palabra de Dios. Muchas veces Dios nos quiere bendecir a través de su palabra, de su enseñanza, y a veces no nos dejamos bendecir. Sin embargo, Dios es misericordioso. Para aquellos tiempos, pues Esaú clamaba amargamente, él gritaba y le pedía a su padre que le bendijera a él también, que si no había otra bendición para él, y su padre decía que no, que ya la bendición que había, pues ya la había tomado su hermano. Pero vemos, ¿verdad?, que la tomó por derecho. ¿Por qué? Porque Esaú despreció en su momento la bendición. Así es que Jacob solamente tomó lo que le correspondía. Y fíjense qué bendición tan grande recibió Jacob, porque Jacob es aquel que posteriormente el Dios viviente le cambió por nombre a Israel. Y precisamente Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel, ¿sí? Y recordamos que Israel es la nación escogida del Dios Todopoderoso. Imagínense, o sea, qué bendición tan grande, cómo Dios escogió a esa nación y le sigue bendiciendo hasta el día de hoy. Le sigue sustentando con su diestra de justicia. Es la nación escogida, es la nación del Señor. Vemos también cómo Dios bendice a su pueblo, lo que les estoy diciendo, porque así está escrito, ¿sí? De acuerdo a lo que nos dice la Sagrada Escritura en el Génesis capítulo 49, verso 28. Les voy a compartir esta bendita palabra del Elohim. Dice en el versículo 28: todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Fíjense bien cómo todos recibieron bendición, ¿sí? Todas las 12 tribus fueron bendecidas. Dios bendice a todo su pueblo, ¿sí? Dice la Escritura en Génesis 49, 28, todos estos fueron 12 tribus, ¿sí? Todos, ¿sí? Las 12 tribus de Israel. Jacob es el padre de esas 12 tribus. Jacob fue llamado Israel y tuvo varios hijos, y cada hijo que él tuvo, ¿verdad?, cada hijo varón fue el representante de cada tribu. Entonces aquí dice la palabra del Señor que todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. Dice, a cada uno por su bendición los bendijo. O sea, bendijo a todo su pueblo, a todas las tribus de Israel por medio de cada uno de sus hijos, ¿sí? Qué bendición y qué importante es descubrir, ¿sí?, cómo el amor de Dios se manifiesta para todo su pueblo, que la mano de Dios permanece sobre nosotros hasta este día, bendiciéndonos, que no se ha apartado, mas por el contrario, sigue reposando sobre nosotros, bendiciendo a su pueblo, bendiciendo a su iglesia, ¿sí? Pero muchas veces como que no tomamos en cuenta esto, porque vuelvo a repetir, se ha torcido, ¿sí?, el evangelio, han dado mala enseñanza, comienzan a enseñar
¿sí? Y siguen enseñando que la bendición que Dios nos da, cuando hablamos de una bendición rica y abundante, porque sabemos que Dios tiene abundancia para dar, las personas que se han equivocado o que se han contaminado en su corazón y que solamente buscan lo material y piden que la iglesia les esté dando cada día más, ¿verdad? Porque su corazón se ha contaminado de avaricia, entonces le enseñan malamente a la iglesia que Dios les va a bendecir, pero que primero ellos les bendigan, porque sabemos que la bendición está en dar, ¿sí? Bendecir es dar. Bendecir también es de hablar bien, ¿verdad? De la persona, pero es dar también, ¿sí? Entonces, mucha gente dice, ¿quieres que Dios te bendiga? Pues primero bendícele a Él. O sea, como si estuviera haciendo un negocio, como si Dios se pudiera corromper, ¿sí? Le enseñan a la gente a buscar primeramente la plata, el dinero, ¿sí? La mano de Dios extendida para quitarle, ¿verdad? Arrebatarle lo que tiene y no espera que Dios se lo dé de buena manera. Le están enseñando a la gente un evangelio corrompido, un evangelio adulterado, donde les enseñan a buscar primeramente el bolsillo de Dios en lugar de buscar su rostro. La Escritura nos enseña, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Y cuando la Escritura dice, ¿verdad? En Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, quiere decir, mas busca primeramente al Rey. Y cuando tú busques al Rey, al dueño de todo, Él te lo va a dar, pero busca al Rey, busca conocerle, busca su rostro, no busques sus bolsillos a ver qué tiene para darte, no, búscalo a Él y búscalo de corazón, búscalo con un corazón dispuesto. Mas buscad primeramente el reino de Dios, busca primeramente al Rey, busca primeramente al Eterno, busca al Dios Altísimo, busca al Elohim, busca al Todopoderoso, búscalo de corazón, búscalo genuinamente, busca el rostro de Jehová, busca conocerle, y cuando tú le conozcas, entonces podrás entender los misterios del Señor y podrás entender que Él efectivamente tiene abundancia y que esa abundancia es para sus hijos, pero nosotros tenemos que honrar al Padre Todopoderoso, y Él todo lo que nosotros necesitamos nos lo va a añadir. Antes de que nosotros le pidamos, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Y Él es bondadoso, Él es generoso, de tal manera que hasta el día de hoy se mueve a misericordia. La misericordia de Dios, ya lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir para aquellas personas que no lo recuerden o aquellas personas que nos estén viendo por primera vez. La misericordia de Dios es compasión. La misericordia de Dios es la lástima que siente por nosotros. Hay misericordia y hay gracia. La gracia de Jesucristo es el favor inmerecido. No lo merezco, pero Dios todo me lo da. Dios nos bendice en gran manera. La bendición de Dios no enriquece y no añade tristeza. Esa es la bendición verdadera de Dios. No es una bendición que te doy pero te quito. Si te quito para poder darte después, no. La Escritura nos enseña que el sol sale sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios incluso bendice a los malos, a los injustos. La única diferencia, la gran diferencia que marca es que ellos, quien no se arrepienta de corazón, no podrá alcanzar la salvación y la vida eterna. Pero Dios hace salir su sol, dice la Biblia que es su sol, el sol de Dios, sobre buenos y malos, y hace llover. Dios sigue haciendo llover sobre justos e injustos. Hace llover, ¿sí? A través de la lluvia podemos cosechar buenos frutos, buenas legumbres, podemos alimentarnos, y lo hace para todos. Aún sabiendo la maldad del hombre, aún sabiendo su perversidad, Dios es bueno, y Dios es bueno
todo el tiempo y Dios nos quiere bendecir en gran manera, pero cuando la palabra del Señor nos enseña que nos quiere bendecir en gran manera, no habla de bienes materiales, no habla de lo económico, no habla de eso, habla de algo más allá. No habla de lo que se puede corromper, de lo que se puede echar a perder. La bendición de Dios es más grande. La bendición de Dios viene desde lo alto de los cielos. Por eso nosotros cuando oramos le pedimos al Dios Altísimo que abra las ventanas de los cielos y derrame sobre su pueblo, derrame sobre su iglesia, derrame sobre nosotros lo que tiene, porque Él tiene mucho, Él tiene abundancia y es para nosotros. Bendito sea nuestro Padre Celestial, que no deja de bendecirnos, ¿sí? Alabado sea Cristo. Así es que aquí nos enseña que Dios bendice a todo su pueblo, ¿verdad? Él bendijo a su nación escogida a través de los hijos de Jacob, que representan las 12 tribus de Israel. De hecho, cada una de las tribus de Israel lleva por nombre, ¿sí? Cada tribu lleva el nombre de uno de los hijos de Jacob, de Israel. Entonces, también vemos, ¿verdad? Que bueno, ¿qué fue lo que hizo Jacob llamado Israel? ¿Sí? Él no solamente mostró, ¿sí?, amor por Dios, al servicio, ¿sí? Él al administrar lo que Dios le estaba dando, él viene, ¿verdad?, y toma lo suyo, aquello que Esaú no quiso, Jacob lo tomó. Por eso Dios lo bendice en gran manera y es el padre de las 12 tribus, ¿sí? Es el padre de la nación de Israel, bendito sea el Señor. Pero vemos algo que también nos dice el Génesis en el capítulo 32, versículo 26. Algo bien interesante que muchas veces nosotros como cristianos olvidamos. Y bueno, es que Dios no me quiere bendecir, Dios no me escucha, ya le pedí. Y nos acongojamos, nos entristecemos. Y es que ya le pedí una vez, 2 veces y ya no queremos pedir cuando sabemos, de acuerdo a la Escritura, que nuestra oración debe ser rogativa, que debemos pedirle a Dios con súplica. Hay gente que no quiere suplicar, no se quiere humillar delante de Dios. Tenemos que rogarle, tenemos que suplicarle, tenemos que ser perseverantes. Algo que Jacob hizo, ¿sí? Jacob se aferró para poder obtener la bendición del Dios Todopoderoso. Él no dijo, bueno, pues Dios no me quiere bendecir y ya ni modo. No, él se aferró y buscó del eterno Dios. La palabra nos enseña que él luchó con el ángel de Jehová, ¿sí? Yeshua HaMashiach. Y dice en Génesis capítulo 32, versículo 26, dice, y dijo, déjame porque raya el alba. Le decía el ángel, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Previo a esto hubo una lucha, ¿sí? Dice la Escritura a partir del versículo 22, lo voy a leer. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. O sea, ahí tuvo una lesión en su muslo Jacob, ¿sí? Muchas veces para poder recibir la bendición también, pues sufrimos un poco, luchamos, pero la obtenemos. Y a veces no queremos sufrir. Gloria a Dios, porque yo estuve atribulado, les decía, tanto tiempo y puedo ponerme en pie y puedo caminar. A lo mejor no camino como antes lo hacía, ¿sí? Todavía tengo un pequeño detalle, pero pues tengo la bendición del eterno Dios. Dios sigue bendiciendo a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, a sus ministros. Pero tenemos que aferrarnos a la bendición. Por eso es importante que conozcamos la palabra del Dios vivo. Cuando nosotros conocemos su palabra, conocemos sus promesas, conocemos, ¿verdad?, las promesas de bendición y también las promesas de maldición, porque debemos saber qué es lo que podemos hacer y qué es lo que a Dios no le agrada. Entonces tenemos que aferrarnos a su palabra. Yo estuve llorando, suplicando al Señor
le rogué, le supliqué, ¿sí? Me aferré. Dios me dio esa fe porque sabemos que la fe es un don de Dios, es un regalo. Y me mantuve en fe y aquí estoy para la honra y gloria de Dios, sirviendo al Dios vivo, porque al venir a compartir estoy sirviendo al Señor porque a Él así le ha placido. Entonces vemos la palabra cuando dice que Jacob estuvo luchando también por su bendición y como consecuencia tuvo que fue herido en su muslo. A partir de ese momento ya no caminó igual, pero fue bendecido. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que él dijo, déjame, dijo el ángel, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Versículo 27, y el varón dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Es ahí donde le da la bendición, ¿sí? De ser aquel hombre sobre el cual reposa la nación escogida del Dios viviente, ¿sí? Dice, el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, ¿sí? Bendito sea el Señor, ¿sí? No será más tu nombre Jacob, sino Israel, ¿sí? Esto es el que lucha con Dios. Eso significa, él estuvo luchando con el ángel de Jehová, él estuvo luchando con el Dios vivo, con Cristo. Desde luego que la palabra dice, bueno, que no podía, no es que no tuviera el poder, claro que sí, pero estaba viendo la perseverancia de un hombre que quería ser bendecido, que sabía quién era, sabía quién estaba delante de él. Dice, pues esta es mi oportunidad y no lo voy a dejar ir hasta que Él me bendiga, porque una bendición tan grande de tener al Dios vivo frente a Él no se podía presentar todos los días. Él aprovechó esa oportunidad y luchó por su bendición, ¿sí? Logró ser bendecido. Primeramente, ¿verdad? Vemos cómo le cambia el nombre. Dice, serás Israel. Desde el nombre, tan solo del puro nombre le dio bendición. El puro nombre, ¿sí? Qué honor, ¿verdad? Que le haya cambiado el nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios. ¿Quién podría hacerlo, verdad? Gloria a Dios, ¿sí? Y se serás Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, le dijo. O sea, él era un hombre guerrero, Jacob, ¿sí? Ahora llamado Israel. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y allí lo bendijo. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Peniel, que significa el rostro de Dios. Él tuvo la bendición de ver a Dios cara a cara. Dijo, por eso le llamó ese lugar Peniel, ¿sí? Bendito sea el Señor. Y luchó, dice que lo bendijo allí. Dios ahí lo bendijo en ese lugar, ¿sí? Alabado sea Cristo. Pero también la palabra nos habla, en el libro del Deuteronomio precisamente, habla acerca, ¿sí?, de las bendiciones. En el versículo 28, en el versículo 2, capítulo 28, versículo 2, ¿sí?, habla acerca de las bendiciones que Dios nos quiere dar. Dice, bendiciones, desde luego, sabemos que la obediencia acarrea bendiciones y la desobediencia acarrea maldiciones. Y de acuerdo a lo que obtenemos a través de la obediencia, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. O sea, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios a través de la Escritura. Tenemos que aprender a obedecer, a escuchar las instrucciones que Dios nos da a través de su palabra. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y si oyeres la voz de Jehová tu Dios, ¿sí? Y ahí comienza a decirle, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. O sea, si escuchamos la voz de Dios y obedecemos, entonces dice que nos dará
grandes bendiciones. Sin embargo, también dice en Deuteronomio capítulo 28, a partir del versículo 15, habla acerca de las maldiciones. Dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y comienza a enumerar también las maldiciones, ¿sí?, que nosotros podemos acarrear para nuestras vidas, perdón, a través de la desobediencia, ¿sí? Muchas veces lo que sucede es que nosotros pues somos de espíritu rebelde y no queremos, bendito sea el Señor, ¿sí?, obedecer. Pero es bien importante cuando nosotros empezamos a caminar en obediencia y vemos las bendiciones que Dios nos da, porque Dios es bueno todo el tiempo, alabado sea Cristo, ¿sí? Dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 30, en el versículo 19, dice: Jehová Dios a los cielos y a la tierra llamo por testigos, ¿sí? Dice a los cielos, o sea, se refiere a toda la población que Dios tiene en los cielos, a los ángeles, arcángeles, querubines, ¿sí? A los cielos y a la tierra, a los habitantes de la tierra, dice, llamo por testigos hoy contra vosotros, ¿sí?, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, ¿sí? Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Como Él sabe que erramos, sabe que nos equivocamos, sabe que tropezamos, sabe que caemos, sabe que no tomamos precisamente las decisiones más acertadas para nuestra vida, Él viene y nos sugiere, pero dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, y os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pone dos caminos delante de nosotros, pero para evitar que nosotros nos equivoquemos, que estemos tropezando y caigamos, dice Él, entonces de estos dos, escoge la vida. Escoge la vida, ¿sí? ¿Sí? Dice, escoge pues la vida. ¿Para qué? Dice, para que vivas tú y tu descendencia, ¿sí? Cuando escogemos la vida, también sabemos que la vida es Cristo. Él mismo dijo, ¿verdad?, en Juan 14:6, y yo soy el camino, ¿sí?, y yo soy la verdad y la vida. Entonces escoge la vida, escoge el camino de Jesucristo, el cual Dios ha enviado para que nosotros enderecemos nuestra vida y tengamos la bendición. Dice, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, ¿sí? Es lo que dice la Escritura, ¿sí? Pero muchas veces, en lugar de obedecer la palabra de Dios, el ser humano pues no escoge precisamente los caminos de Dios, escoge los caminos que ofrece este mundo, que es gobernado precisamente por el príncipe de este siglo, por el Dios de este mundo, así se le conoce, a Satanás, al diablo. Por eso es que no alcanza las bendiciones del Dios Altísimo por la rebeldía que prevalece en su corazón, en su pensamiento, y se manifiesta con los actos cotidianos, ¿sí? Que vemos pues que la gente se aferra a esta vida, ¿sí?, a lo que ofrece este mundo, a los deleites de la carne, a sus propias concupiscencias, es decir, a sus propios deseos, ¿sí?, a disfrutar lo terrenal, y menosprecia la bendición de Jehová, que es lo espiritual. La gente se aferra a esta vida y desprecia la bendición más grande que podemos recibir a través del Dios Todopoderoso. Vemos también lo que dice Mateo capítulo 6, ¿sí? Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 6, ya vamos a concluir. Y Mateo capítulo 6, en el versículo 19 y 20, nos revela, ¿sí?, también una sugerencia de parte de Dios, porque son palabras de Jesucristo. Mateo 6, 19 y 20 dice, no os hagáis tesoros en la tierra,
O sea, no estemos afanosos por enriquecernos en esta tierra de materialismo, de cosas materiales. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Muchas veces nos afanamos por obtener algún bien material y a veces somos víctimas, ¿sí?, de los amantes de lo ajeno. Por eso dice, donde los ladrones hurtan. Y a veces nos esforzamos mucho, ay, es que con tanto sacrificio hice esto y lo otro. Sí, pero pues te estás afanando más por lo material. Si buscas primero al rey, el rey te va a dar todo porque él tiene abundancia y lo tiene para ti, pero busca al rey. Busca el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. ¿Sí? Dice el versículo 20 de Mateo 6. Sí, dice, sino haceos tesoros en el cielo. ¿Sí? Recordamos que primero dice que no nos hagamos tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. O sea, no lo pueden destruir nada ni nadie. Lo que Dios te da en bendición, cuando Dios te da, ¿sí?, te da también la seguridad de tenerlo, te da un cercado. ¿Sí? Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Sí? Alabado sea Cristo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues obedecer precisamente en la palabra de Dios para poder ser mayormente bendecidos. Vamos a ver lo que dice Números capítulo 6, y con esto vamos a concluir. Números 6, ¿sí?, a partir del versículo 24, vamos a ver lo que es precisamente la bendición sacerdotal. ¿Sí? Muchas veces desconocemos la bendición sacerdotal, pero Dios dio instrucciones, ¿sí?, de cómo es que nosotros, los ministros, los sacerdotes, primero fue esto para el pueblo de Israel, ¿sí?, y ahora prevalece también en la iglesia, ¿verdad? Pero habla precisamente de la bendición sacerdotal. Números capítulo 6, versículo 24 y 25. La bendición sacerdotal es, dice, Jehová te bendiga y te guarde. ¿Sí? Realmente tenemos entendido que originalmente habla, dice, el Señor te bendiga, o sea, el Adonai, ¿sí? El Adonai te bendiga, o sea, Dios te bendiga y te guarde. Cuando decimos Dios te bendiga, deseamos que Dios te llene de bendición en todas las áreas de tu vida y te guarde. Cuando Dios te bendice, Dios pone un vallado sobre aquello que te está dando. Cuando vienen las cosas de parte de Dios, no tienes que preocuparte si va a entrar el ladrón. Obviamente que tienes que tomar las medidas de seguridad. No vas a dejar tampoco tu casa abierta para invitando a que entren los amantes de lo ajeno. No, pero sabemos que Dios nos guarda, que Dios nos protege. Sí, que cuando Dios te da algo, te lo da de corazón, te lo da con mucho, mucho amor, y Dios guarda, sí, es decir, Dios protege aquello que te está dando. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? Recomendación de Jesucristo, que no hagamos tesoros en esta tierra, sino en el cielo, porque si nosotros buscamos primero al reino de Dios, es decir, al Rey, buscamos a Dios, Dios nos va a dar por añadidura si le buscamos primero a Él. Lo que necesitamos Él nos lo va a dar, y no tenemos que preocuparnos si va a entrar el ladrón o no. Dios nos va a dar y nos va a seguir dando, y nos da en abundancia. Y cuando Dios nos da, dice, Jehová te bendiga y te guarde. O sea, Él guarda, Él protege lo que te está dando. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Sí? Imagínense cuando Dios, el Elohim, hace resplandecer su rostro sobre nosotros. Cuando de repente, no sé, a lo mejor se han topado con alguna persona que está en Cristo y está realmente metido en las cosas de Dios, ven que su semblante cambia, que es diferente, y vemos la manifestación de Dios en su vida. ¿Sí? Entonces vemos la bendición de Dios, cómo resplandece y cómo prevalece sobre la vida de un ser humano que le busca con un corazón dispuesto. Dice, Jehová te bendiga, es la bendición sacerdotal. El Señor te bendiga, Dios te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga misericordia de ti. ¿Por qué muchas veces tropezamos, caemos, nos equivocamos? ¿Y por qué Dios nos sigue perdonando? Porque Él sabe que somos carne, sabe que somos corrompibles. Cuando su Hijo amado vino, Él fue tentado en todo y en nada pecó. O sea, Él sufrió lo que nosotros estamos sufriendo y sufrió en carne, porque Jesucristo vino en carne. Por eso es que Dios nos entiende y sigue teniendo misericordia de nosotros. Sabemos que la palabra nos indica que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Esto quiere decir que Dios sigue teniendo compasión por nosotros y nos da la oportunidad de rectificar y de esforzarnos para hacer las cosas cada día mejor. Por eso dice, y tenga de ti misericordia. ¿Sí? Y por último, versículo 26, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cuando nosotros estamos en Dios, tenemos paz. Pero vamos ya a finalizar con esto que dice, Jehová te bendiga, o sea, Dios te bendiga. Hoy en día vemos que muchas personas se acostumbran a decir, Dios te bendice. ¿Sí? Y hay un gran número de hermanos dentro de las congregaciones que han adoptado esto, ministros del Evangelio, que he escuchado a algunos que dicen, Dios te bendice, hermano, Dios te bendice, varón, Dios te bendice, pastor. Y lo correcto no es eso, porque cuando yo digo Dios te bendice es como si yo ocupara el papel de Dios, como si yo usurpara, ¿sí?, el lugar de Dios, y yo no soy Dios. ¿Sí? Soy hijo de Dios, pero no soy Dios. Entonces yo no puedo decir, ni debo de decir Dios te bendice. Lo correcto es decir, el Señor te bendiga y te guarde. Esa es la bendición sacerdotal. ¿Sí? Es la bendición que Dios indica, ¿sí?, que tenemos que decir. La bendición sacerdotal dice que Jehová Dios habló a Moisés y le dijo que le transmitiera ese mensaje a Aarón y a sus hijos, porque de esa manera tenía que hacer. Dijo, y diles, así vas a bendecir a los hijos de Israel. Esa bendición primero llega para los hijos de Israel y hoy para toda la iglesia de Jesucristo. Pero ¿cómo tenía que decir? No dijo, Dios te bendice o yo te bendigo. Sí, nosotros sí podemos bendecir porque somos bendecidos por Dios. Pero cuando nosotros decimos Dios te bendice es como si usurpáramos el lugar del eterno Dios. No es correcto, amados hermanos, no es correcto, amados consiervos, amados ministros del Evangelio. Les invito a reflexionar y si lo hemos hecho, pues rectifiquemos en la manera de bendecir. No digamos Dios te bendice, digamos Dios te bendiga, el Señor te bendiga, ¿sí? La paz de Dios, shalom, porque cuando a alguien se le desea el shalom, le deseas bienestar sobre toda su vida, sobre toda su casa, sobre toda su ser, ¿verdad? Todo lo que le rodea, todo lo que Él es. Así es que espero que esta palabra sea de bendición para todos ustedes y que el Señor les siga bendiciendo rica y abundantemente, ¿sí?, de parte de su amigo, Pastor Víctor Espinosa Hernández, el mensajero de Dios. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Shalom.